capítulo número 17. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Dice la Biblia: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bendito Padre, te damos gracias por este momento que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. La has preservado, nos has permitido, Señor, tener toda tu voluntad allí plasmada, todo lo que es útil para nuestra propia vida, crecimiento espiritual. Llega, Señor, el momento de escuchar el mensaje de tu palabra. Te ruego, Dios, que seas hablando a cada uno de nosotros y que, por favor, edifiques a nuestras vidas. Colocamos este momento en tu presencia, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje que hemos leído del primer libro de Samuel, quizá es uno de los más conocidos y emocionantes para algunos, ¿no? Tal vez usted ha escuchado, y de hecho la gente tiene muy presente, la historia de David y Goliat. Algunos lo han mencionado, lo han escuchado. Casi siempre que se ha hablado o se ha predicado de este pasaje, se han enfatizado en David, como aquel muchacho joven venció a aquel gigante. A pesar de su corta edad, exhibió gran confianza, dependencia en Dios y venció a aquel gigante llamado Goliat. Sin embargo, para este día no quiero enfatizarme tanto en la vida de David. Como dije hace un momento, casi siempre, ¿no?, se han enfatizado para hablar de David, cómo David se enfrentó a aquel gigante y le venció. Para esta oportunidad quiero enfatizarme en Goliat, principalmente porque el nombre Goliat tiene un significado muy llamativo y sobre él quiero enfatizar en este día. El nombre Goliat significa el que lleva cautivo y desnuda. Qué interesante nombre, ¿no? Nos dice la Biblia un poco acerca de su estatura, ¿no? Hemos leído hace un momento y haciendo el conteo de lo que registra allí la Biblia, la estatura de este llamado Goliat era casi 3 metros, imagínense eso, unos 3 metros. La cota, unos 57 kilos. Cuando nos referimos a la cota se está hablando de una parte de la armadura utilizada en aquel tiempo para cubrir su cuerpo. Imagínense eso, 3 metros de altura, una armadura que pesaba 57 kilos. Quizás eso sea lo que alguien pesa, o más de lo que alguien pesa, 57 kilos. La punta sola de la lanza, unos 7 kilos, imagínense, la sola punta de la lanza. ¿Cómo sería el resto de la lanza? Este era Goliat. Además de todo, dice la Biblia que tenía un escudero. El escudero en aquel tiempo era el paque de armas, el que se encargaba de custodiarle, llevarle las armas a algún guerrero o algún rey. Un escudero que estaba con él. Pero a pesar de todas estas descripciones que he dado y que la Biblia menciona, este hombre llamado Goliat era de gran utilidad para el pueblo filisteo. Es más, lo llama la Biblia como un paladín. Un paladín se refiere a alguien reconocido por sus logros. Eso es lo que significa paladín. Diríamos un gran héroe. La Biblia dice de Goliat que era el paladín de los filisteos. Esto nos lleva entonces a pensar de que Goliat era de gran utilidad para su pueblo, los filisteos. Pero, ¿dónde estaba su gran utilidad? ¿Por qué era tan útil Goliat para ellos? ¿Por qué la Biblia lo llama como aquel paladín? La utilidad de Goliat no estaba en su coraza, aunque era impresionante, ¿no? Tampoco estaba en su peso, no dice cuánto pesaba él. Tampoco estaba en su estatura.
ni tampoco en la gran lanza que llevaba, mucho menos tampoco en el escudero que estaba con él. ¿Dónde se radicaba la utilidad de este gigante? Nada de esto que he mencionado, que la Biblia registra con detalle, lo hacía que fuera tan útil para el pueblo filisteo. La utilidad de Goliat estaba en lo que podía producir en otros. Eso era lo más útil que tenía Goliat. De hecho, parece que era esto lo que hacía de que fuera útil para ellos. Parece entonces que por eso lo utilizaban, para infligir terror, desánimo en sus enemigos, sus adversarios. Deseo hoy hablarles de algo que he titulado Lo útil de Goliat. ¿Por qué fue tan útil Goliat para el pueblo? ¿Por qué los filisteos se jactaban de él? Porque mire, fue el que tomaron para que fuera y desafiara al pueblo de Israel. Sus palabras de desafío, ¿no? Deme un hombre para que pelee conmigo. Si él puede y me vence, nosotros los filisteos seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes, el pueblo de Israel, serán nuestros siervos. ¿Dónde estaba entonces la utilidad de Goliat? Como dije hace un momento, su utilidad radicaba en lo que podía producir. Tenga usted en cuenta de que lo útil es lo que él produce. No su armadura, no el escudero, nada de esto. En primer lugar, quiero que miremos el efecto de Goliat en el pueblo. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Veamos allí. Versículo 11 y 24. Dice la Biblia: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. En primer lugar, pensemos en esto, el efecto que Goliat causó en el pueblo de Israel. Hemos leído hace un momento que este pueblo no era cualquiera. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo de Israel, imagínense ustedes. Nada más ni nada menos que la nación que Dios había libertado de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel, el pueblo del pacto de Dios. El pueblo que Dios había escogido para por medio de él traer al Mesías. No era cualquier pueblo. Era nada más ni nada menos que el pueblo de Dios. Ese era el pueblo de Israel. Pero nos dice la Biblia de que aquel paladín gigante llamado Goliat toma a este pueblo de Dios y lo está perturbando. Dice que le intimidó durante 40 días. Mire, capítulo 17, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imaginen ustedes, durante 40 días. 40 días perturbando al pueblo de Israel. Dice la Biblia, mañana y tarde. Piensen ustedes. Durante 40 días venía, se presentaba, les decía, deme un hombre para pelear conmigo. 40 días, mañana y tarde. El número 40 simbólicamente en la Biblia habla, por ejemplo, de adversidades, angustias, dificultades. ¿Recuerdan ustedes el tiempo, el periodo en el que llovió? Llovió durante 40 días en aquel diluvio. Todo el diluvio duró más de un año y 10 días. Pero el periodo de lluvia fueron 40 días. La lluvia del diluvio, 40 días. ¿Qué tal la travesía del pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuánto duró? 40 años. Por otro lado, la tentación del Señor. ¿Cuánto ayunó el Señor en el desierto? 40 días. Así que entonces el número 40 habla de pruebas, desiertos, adversidades. Y durante 40 días este filisteo estaba perturbando al pueblo de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo, decía, ¿no? Los desafiaba mañana y tarde. ¿Qué fue lo que produjo Goliat en el pueblo de Dios? ¿Sabe? Cada adversidad, cada dificultad, cada gigante produce algo en la vida de las personas que los enfrentan, ¿no? Y para aquel momento, en la vida del pueblo de Israel, la nación entera, Goliat sacó de ellos la falta de confianza y dependencia de Dios. ¿Por qué estaban amedrentados, no? ¿No podría acaso aquel Dios que los sustentó, que los cuidó, que los guardó de Faraón, sus ejércitos, no podría también hacer lo mismo ahora con este gigante? ¿Sí? Sin embargo, nos dice la Biblia que este gigante sacó del pueblo de Israel la falta de confianza, la falta de dependencia de Dios. A veces pasa de esa manera con el pueblo de Dios, ¿no? Los gigantes que tienen que enfrentar afloran precisamente eso, ¿no? ¿Qué afloran en algunas circunstancias de algunos de los que hacen parte del pueblo de Dios? Los gigantes sacan su falta de confianza en Dios. Sacan de ellos su falta de dependencia de Dios. Terrible, ¿no? El pueblo de Dios perturbado por aquel gigante. Recuerde que lo útil de Goliat era lo que podía producir en la gente. ¿Y qué produjo en el pueblo de Dios? Terror, miedo. Y del pueblo sacó y afloró de ellos la falta de confianza en su Dios, la falta de dependencia de Dios. Pero no solo eso, hermanos.
sino también nos muestra la Biblia lo que produjo este Goliat en Eliab. Dice la Biblia en el versículo 28 del capítulo 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En segundo lugar, miremos el efecto de lo que produjo Goliat en Eliab. ¿Quién era Eliab? Eliab era el hijo primogénito de Isaí. Isaí era el padre de David. Este estaba unido al ejército de Saúl. Fue este hombre, como nos dice la Biblia en el primer libro de Samuel 16:6, al que una vez Samuel fue a ungir, al que sería el sucesor del rey Saúl, cuando David vio al hijo mayor de Isaí, Eliab. Nos dice la Biblia de que Samuel pensó que quizá este sería el rey. Samuel dijo: seguramente este es el ungido de Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? No mires la altura, no mires lo que ves delante, porque Jehová lo desecha. Pues el hombre vio lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón. Ese era Eliab, el hermano mayor de David, que desde luego se había unido al ejército de Saúl para combatir los filisteos. Pero vemos acá en el versículo que leímos hace un momento, en el versículo 28 del capítulo 17, ¿qué produjo aquel gigante en Eliab? ¿Sabe qué sacó de él? La amargura que había en él. Las palabras de Eliab son propias de aquel que está amargado y resentido. Es decir, entonces, que para ese momento aquel paladín había sacado la amargura que había en el corazón de Eliab. Tremendo, ¿no? Mire lo que produjo este gigante. En el pueblo de Dios, falta de confianza, falta de dependencia. Eso sacó de ellos. En la vida de Eliab, sacó ese rencor, ese odio, lo resentido y lo amargado que estaba. Por eso las palabras que le dice a David: ¿para qué has venido acá? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿A quién dejaste aquellas pocas ovejas? Estas son palabras de alguien lleno de resentimiento y de amargura. Eso es lo que había en el corazón de Eliab. Lo mismo sucede con muchas personas, ¿no? Cuando vienen problemas gigantes en su vida para enfrentar, esos gigantes lo que hacen es sacar lo que hay en su corazón. Hay mucha gente que en medio de problemas, ¿sabe qué ha sacado? Lo que hay en su corazón. Como mencionaba en una ocasión pasada, la crisis de esta pandemia, el COVID, sacó lo que algunos de ustedes son en su corazón. Los gigantes que enfrentamos, ¿no? Sacaron lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y así pasa con algunos. Cada dificultad, cada prueba, cada adversidad que enfrentan, cada gigante está sacando de ellos no lo mejor, sino lo peor. Para ese momento, Elías se encuentra amargado, resentido. Y eso ha hecho con algunos de ustedes los problemas. Ha sacado lo peor de ustedes. Se nota en la manera de algunos comportarse. Las adversidades, pruebas, dificultades sacan y afloran lo peor de algunos. Recuerde el nombre Goliat. ¿Se acuerda que lo mencioné hace un momento? El que los desnuda, los lleva cautivos. Porque eso es lo que hace Goliat. Eso es lo que hace los gigantes. Nos desnuda, nos muestran tal y como somos. Eso lo hizo este paladín. Con el pueblo de Israel sacó su falta de confianza, dependencia en él. Con Eliab sacó lo amargado, lo resentido que estaba. Mire las palabras del versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Contra David dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. ¿Qué sacó Goliat de Eliab? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Lo peor? ¿Lo amargado? ¿Lo resentido? Mire cómo le habla. Dice que hasta se airó. Le habló despectivamente a su hermano. Le recordó, le dijo: ¿a quién dejado esas pocas ovejas? Las palabras de Eliab son propias de alguien amargado y resentido, ¿no? Pero no solo tenemos lo que produjo Goliat en el pueblo, en el hermano mayor de David. ¿Qué tal lo que sacó de Saúl? Mire el versículo 33 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora miremos el efecto de este gigante, ya no en Eliab, ya no en el pueblo, sino en el rey Saúl. También este gigante sacó algo de la vida de Saúl. Nos dice la Biblia en el versículo 11 que Saúl, al igual que el resto del pueblo, ¿cómo estaba? Asustado, amedrentado. Pero no solo vemos esto en la vida de él, sino observando detalladamente este capítulo 17, vemos que aquel gigante sacó y evidenció algo en la vida de Saúl. ¿Y sabe qué evidenció? ¿Qué tan mal estaba Saúl para con Dios? ¿No es cierto? ¿Qué tan mal estaba? La mala relación que tenía Saúl con Dios. Y esa mala relación se reflejó en algo. ¿En qué se reflejó?
en que este Saúl no pudo llevar al pueblo la victoria, sino la derrota. Él era el rey, el principal que tenía que ponerse en frente de batalla e ir a enfrentarse con aquel gigante era él. Como el jefe del ejército de Israel tenía que enfrentarse a aquel Goliat. Pero este Goliat muestra, incluso por las palabras que le dice, cuando David se ofrece a ir a enfrentarse con el gigante, ¿sabe qué le dice Saúl? Usted no puede. No pude yo, imagínese que soy hombre de guerra. Este gigante también es hombre de guerra y usted es muchacho. Ni siquiera podrás, tú no podrás ir. Goliat entonces sacó la pésima relación que había entre Saúl y Dios. Y esa pésima relación se refleja que aquel que no está en su vida espiritual, que no está bien con Dios, solo puede llevar a otros a la derrota, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que un padre que está en su relación con Dios mal llevará a su familia a la victoria o la derrota? La derrota. Una madre que está en su relación con Dios mal puede llevar, siendo ella la única luz que hay en su casa y todos los demás inconversos, puede llevar a su familia a la victoria o la derrota. La derrota. Y muchas veces los gigantes en la vida de algunos reflejan lo pésima que es su relación con Dios. Saúl llevó al pueblo a la derrota. Él mismo se estaba escondiendo. La gente estaba amedrentada. Saúl no hacía nada. Y cuando hubo un muchacho llamado David que intentó enfrentarse al gigante, ¿sabe qué le dijo? Usted no puede. No podrás ir. Usted es un muchacho. Este gigante es un hombre de guerra de su juventud. No puedes. También está imponiendo derrota Saúl sobre David. Eso es lo que hace muchas veces los gigantes con algunos. ¿Sabe por qué usted cuando viene una dificultad quiere echar todo por borda, desanimarse, dejar atrás su relación con el Señor? Porque precisamente ese problema, ese gigante, está evidenciando de que su relación con Dios es mala. Cuando una persona está mal en su vida espiritual, los gigantes sacan lo peor de él. Derrota, las malas decisiones. Algunos están tan mal espiritualmente que sus decisiones son pésimas. Y eso refleja derrota en su vida. ¿O cómo puede llamarse cuando se toman malas decisiones? Cuando el cristiano quebranta principios de la palabra de Dios y actúa mal. ¿Cómo puede llamarse a eso? ¿Que está muy bien espiritualmente? Está mal espiritualmente. Y esa es la historia que vemos aquí reflejada en la vida de Saúl. Ahí está el gigante desafiando al pueblo de Israel. Y Saúl no hace nada. Es que este hombre mismo estaba en derrota. ¿Cómo podría llevar a la nación de Israel hacia la victoria? ¿Cómo podría? Si él mismo se hallaba derrotado. Muchas veces los gigantes en la vida de los cristianos producen eso. ¿Cómo usted puede llevar a la salvación a sus familiares, mostrarles el plan de salvación, el evangelio, cuando usted mismo está así, con ese corazón? ¿Cómo? ¿Cómo puede esa madre ser luz allí en su hogar donde su esposo, sus hijos, su núcleo familiar es inconverso y usted es peor? Está mal espiritualmente, ya no es la mujer de antes, ya no ora, hay resentimiento en su corazón. ¿Cómo puede? Créame que cuando llegan los gigantes se evidencia de qué está hecho usted. Una vez más vemos que este gigante llamado Goliat desnudó a Saúl, porque eso es lo que significa Goliat, el que los desnuda. Pero no solo hubo el efecto en la vida de Saúl. ¿Qué produciría este gigante en la vida de David? Mira lo que dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miremos ahora el efecto de lo que produjo Goliat en David. La actitud de David fue diferente a la del pueblo, ¿no? ¿Cuál fue la del pueblo? Temor, falta de confianza en Dios, falta de dependencia en Dios. La actitud de David fue muy diferente, incluso la de su hermano mayor. ¿Cuál fue la de Goliat? Sacar esa amargura que había en su corazón, ese resentimiento, ese odio que había, esa ira que había hacia David. La actitud de David fue incluso diferente a la de Saúl. La de Saúl fue mostrar la mala relación que tenía con Dios. ¿Cuál fue entonces la actitud de David? Notemos lo que produjo este gigante en la vida de David. Mire, produjo varias cosas también. Por un lado nos dice el versículo 26. Las palabras que mencionan allí reflejan la confianza de David en Dios. Eso fue lo que produjo, confianza en Dios. Es más, David sabía quién es Dios. Porque lo llama, dice, ¿quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios? Sabía quién era Dios, ¿no? Mostró eso en la vida de David. Qué diferente, ¿no? Una confianza en Dios. David sabía quién era Dios. Esta es la actitud correcta que quería tomar cada cristiano, ¿no? No solo eso, dice el versículo 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añade David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué más produjo este gigante en la vida de David? Lo llevó a que recordara las victorias del pasado. Eso es lo que está haciendo David. Cuando yo era pastor de las ovejas de la casa de mi padre, si venía un oso, un león, y tomaba alguna, yo lo tomaba y lo vencía. ¿Cuál fuese? Fuese oso, fuese león. Y dice David, y este gigante será como uno de ellos. Está recordando David las victorias pasadas. Porque para ese momento, el pueblo, Eliab, incluso el mismo Saúl se ha olvidado las victorias pasadas que les había dado Dios a su pueblo. ¿No es cierto? Diferente a David, David sí recuerda. Es más, él dice que aquel Dios que lo había librado de las garras del oso, del león, le libraría también de aquel filisteo. Qué diferente, ¿no? Ojalá los gigantes, las dificultades que algunos se enfrentan, les llevaran a recordar las victorias del pasado, no las derrotas. Pero a veces parece que los gigantes, ¿sabe qué hacen con algunos? Los vuelven con amnesia. No recuerdan. No se acuerdan, no recuerdan quién fue Dios, no recuerdan la bondad de Dios, la misericordia y creen que ya no hay nada que hacer. David recordó las victorias del pasado, pero también dice la Biblia, el versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Todo esto que hemos leído evidencia de que David enfrentó al gigante en el nombre del Señor. Nada más ni nada menos que lo enfrentó en el nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo. La batalla no es mía, dice David. La batalla es de Dios. Él dará la victoria. Qué diferente la actitud de David, ¿no? David sabía que su batalla y su gigante no puede ser vencido por él. No crea que era porque era muy diestro con la onda. Él sabía que la batalla es de Dios. Y que precisamente es de él librar, dar la victoria. La actitud de David. Esta debería ser la actitud de cada cristiano, de cada uno de los que hace parte del pueblo de Dios. Cuando enfrenta a sus gigantes, esa debería ser la actitud correcta. Le aseguro que si usted está enfrentando gigantes en su vida, algo están sacando de usted, ¿no es cierto? Cada problema que usted esté enfrentando, que haya enfrentado, que pueda enfrentar, de seguro algo sacará de usted. La pregunta es ¿qué? Ojalá sacara lo mejor de usted, como fue en el caso de David. Sacó de Saúl el cobarde que había, ¿no? Y de David sacó ese valiente. Sacó del pueblo de Israel la falta de confianza que había, incluso la incredulidad y la falta de dependencia. Sacó de David la confianza, la dependencia netamente en Dios. Sacó de Elías del amargado que había, el resentido. Sacó de David la mejor actitud para servir al pueblo, para ir a enfrentar y hacer lo que nadie quería hacer. ¿Qué está provocando en usted los gigantes? Acuerde y recuerde usted en su vida que lo útil de Goliat no es su armadura, es lo que puede producir. Cada problema, cada gigante que enfrentamos en nuestra vida son útiles. ¿Sabe por qué? Porque llevan a evidenciar quiénes somos. Ahí se conoce el verdadero cristiano cuando atraviesa por las pruebas, las dificultades. Ahí se evidencia quién es realmente. Los gigantes nos desnudan así como Goliat, ¿no? Cada gigante que se presenta en la vida, cual sea, en la vida suya, el que se está presentando, el que se presentó, el que se va a presentar, debería sacar de usted lo mejor, no lo peor. Terrible, ¿no? El pueblo filisteo sabía muy bien esto. ¿Y por qué creen que ponían cada día a Goliat allá? Porque Goliat tenía esa particularidad de sacar lo que allí estaba. Y créame que no fue lo mejor, fue lo peor. Cada circunstancia que enfrentemos en nuestra vida, algo producirá. El punto es, ¿qué produce? ¿Qué producirán? Ojalá en su vida produzcan lo mejor y no lo peor. Porque claro, detrás de cada gigante hay algo que produce en nuestra vida. Ojalá fuera todo esto que hemos visto en la vida de David. Eso es lo útil de Goliat. No su armadura, no su escudero, sino lo que produjo en cada uno de ellos. Y medite usted en esto que ha escuchado hoy. ¿Qué están produciendo los gigantes en su vida? Algo producen, ¿no? Bueno o malo, pero siempre producen algo. Señor Padre eterno, queremos agradecerte en este momento. Este tiempo que nos permites, Dios, de considerar tu palabra. Gracias porque cada dificultad, cada cosa que enfrentamos, algo produce en nuestra vida. Ayúdanos a aplicar los principios de tu palabra, a reaccionar de una forma correcta ante cada circunstancia, adversidad. Permítenos, Señor, el mostrar nuestra confianza, dependencia en ti.
Guárdanos de resentirnos por las dificultades, adversidades que podamos atravesar. Que tomemos, Señor, como ejemplo la actitud de David. Ruego por aquellos que están atravesando pruebas, dificultades, que son como gigantes en su vida. Ayúdales, Señor, a enfrentarlos de la mejor manera. Te damos gracias por este momento, Señor, y que tomemos decisiones que te honren a ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.